Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y en la 24ª edición del programa hablaremos sobre la agroexportación en la región APEC. Asimismo, conoceremos más historias de mujeres emprendedoras exitosas, entre otros temas. De inmediato, iniciamos con el primer bloque del programa. Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a hablar sobre agricultura y sobre agroexportación. Y vamos a tener una entrevista muy interesante con Gabriel Amaro, quien es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Gabriel, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación, Jorge Antonio. Gabriel, la agricultura y la agroexportación han sufrido una gran transformación en las últimas décadas en el Perú. Quisiera que nos comente con respecto a ese proceso de transformación. Bueno, lo que pasa es que esto más o menos nace en los años 90 con el arreglo de una serie de políticas públicas que ayudaron al país a salir adelante e integrarse al mundo. Dentro de ello estaban los tratados de libre comercio, la apertura para la inversión extranjera hacia el Perú, el tema de la propiedad en la tierra, en el caso agrario, por ejemplo. Y fue donde Perú se dio cuenta de que una manera de crecer de manera rápida, acelerada, era orientándose al gran mercado global, en donde el Perú podía entrar con productos con grandes ventajas, entre ellos los del agro. Uno de los factores que hicieron posible que el sector agrario peruano y la agroexportación surgieran de la manera como lo vemos hoy día, de manera admirable, porque Perú, el mundo admira a los productos agrarios peruanos, es la Ley de Promoción Agraria que se dio en el año 2000. Con ello se logró desarrollar una serie de cultivos que requerían los mercados internacionales y hoy en día hemos logrado llegar a más de 150 países del mundo con productos de extraordinaria calidad, en donde su mayoría está producido por pequeña agricultura, no solamente de la costa, también de la sierra y algunos de la selva. Precisamente, bueno, hay un desarrollo muy importante. Ahora hablamos de los arándanos y son parte del día a día, pero hace unas décadas pues eso era un producto que se traía desde afuera y ahora el Perú, corríjame si me equivoco, es el principal productor de arándanos en el mundo, ¿no? Sí, el arándano es un ejemplo. Antes del 2015 no exportábamos ni producíamos nada de arándano, del blueberry que se exporta hoy día y lo consumen en muchos países del mundo. Hoy en día somos el primer exportador mundial de blueberries, pero no es el único cultivo. Hemos aprendido a desarrollar cultivos que requieren los consumidores globales y como el Perú es un país maravilloso y apto para la agricultura, en cada cultivo que nos metemos para abastecer el mercado global nos convertimos en el más productivo del mundo, por las condiciones particulares que tenemos, por el conocimiento y la tecnología que hemos ido adaptando y adoptando durante estos últimos años. Y precisamente, ¿qué desafíos tenemos en materia del desarrollo agrícola y también en materia de la regulación? Porque evidentemente es una actividad que está regulada por normas que emanan del Estado. Bueno, hay muchísimos desafíos, ¿no? Uno de los más importantes que tenemos es respecto al agua, por ejemplo. El Perú es uno de los 10 países del mundo que más agua dulce tienen, sin embargo, nos falta muchísimo en desarrollo de infraestructura para poder llevar el agua ahí a los lugares donde más se necesita. Por ejemplo, en la costa, en valles interandinos, por ejemplo, ¿no? En donde podríamos tener productos que hoy día requiere el mundo y que no los estamos haciendo por falta de mayor cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Ese es un desafío importante, el del agua. El otro desafío importantísimo que tenemos es infraestructura de comercio exterior y de acceso a los valles productores, por ejemplo, carreteras, puentes, puertos. Estamos justo en el Callao viendo el desarrollo del principal puerto que tenemos en el país, ¿no? El Muelle Norte y el Sur. Hay otros puertos que se están desarrollando, como el de Chancay, que va a ser importantísimo para la exportación de nuestros productos agrarios y otros del Perú. Pero también faltan aeropuertos, desarrollo de aeropuertos. Vemos el esfuerzo que está haciendo con el aeropuerto internacional acá en el Callao, en Lima,
pero hay otros aeropuertos que tenemos que desarrollar también e impulsar. Pero además de esto es el tema regulatorio, ¿no? Nos hace falta una nueva ley agraria promotora que pueda darle sostenibilidad, desarrollo y crecimiento a las inversiones de todo tamaño que ya están en el sector agrario, pero también a que ayude a acelerar el proceso de integración de la pequeña agricultura a esta modernidad. Acuérdate que son más de 2 millones de pequeños agricultores de unidades productivas, la mayoría pobres, que se pueden integrar a una cadena moderna y abastecer no solamente los mercados locales, sino los mercados globales, ¿no? Estamos en una posición privilegiada en el Perú. Podemos abastecer al 90% de la población mundial que está en el hemisferio norte, con nuestras capacidades productivas agrarias. Pero para eso requerimos, por un lado, un marco normativo adecuado, una nueva ley agraria promotora, pero también modernizar las instituciones que son claves y desarrollarlas y darles más capacidades. Por ejemplo, uno es el SENASA, que es nuestra autoridad sanitaria, que es una institución de primer nivel, que tiene que tener todo el apoyo del Estado para avanzar en el desarrollo de la agricultura, por ejemplo. Otro es el propio Ministerio de Agricultura, que felizmente hoy día ya cuenta con un local principal moderno y está fortaleciendo sus profesionales de diversas áreas, ¿no? Orientando también a la modernidad agraria, por ejemplo, y mejorando sus diferentes programas, ¿no? Otro es el INIA, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Agraria, y así como eso, también todas las agencias regionales, ¿no? Todas tienen que apuntar a ese desarrollo competitivo del sector y sobre todo estar acorde con lo que requiere el mercado global y a la velocidad que se mueve el mercado global, ¿no? Tú mencionabas desafíos, un desafío importantísimo es el acceso a nuevos mercados, por ejemplo. Cada país en donde podemos llevar nuestros productos del agro requieren protocolos sanitarios estrictos. El Perú está preparado, pero el conseguir que nos aprueben los protocolos puede demorar mucho tiempo, ¿no? Ahí tenemos un desafío importante que lograr acelerar esos procesos con el SENASA, con el MIDAGRI, con Cancillería, con el MICETUR, pero siempre acompañado del sector privado, que es el que está justamente en la parte productiva y en la parte de mercado, ¿no? Que es el único que puede lograr esas exigencias que nos ponen los países del mundo para poder colocar nuestros productos. Claro, el tema de los protocolos fitosanitarios es un tema muy importante porque uno creería que las únicas barreras que pueden existir para ingresar a mercados son los aranceles, pero esto no es así, ¿no? Existen también barreras para arancelarias, existen protocolos fitosanitarios que en el caso de ciertas economías pueden tomar años, pueden tomar hasta de 3 a 5 años y que se negocia producto por producto, entonces esto entraña una gran complejidad. Quisiera que hablemos sobre el potencial que tienen los productos agrícolas peruanos de cara al mercado del Asia-Pacífico. Usted acaba de regresar de China, ha participado en las reuniones del sector privado en el marco de la visita de Estado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mira, nuestro principal mercado actualmente en productos agrarios de exportación es Norteamérica, principalmente Estados Unidos, seguido por Europa, y en tercer lugar está el Asia, ¿ya? Es un mercado inmenso que tiene alto poder adquisitivo y que requiere nuestros productos. Para que te hagas una idea, nosotros les exportamos al Asia poco más de $1.000 millones en productos del agro en general, ¿ya? Pero ellos compran más de $77.000 millones de productos agrarios, importan de varios países del mundo. Imagínate todo lo que podríamos exportarles al Asia solamente. En el caso del APEC, de los países del APEC, que son 21 economías, donde está también Estados Unidos, varios países del Asia y otros, ellos les hemos exportado más o menos $40.000 millones el 2023, de los cuales $5.700 millones son productos del agro. Imagínate cuánto más podemos abastecerlo. Sobre todo que nuestros productos son muy apreciados y necesitan productos agrarios para poder alimentarlos, sobre todo, ¿no? Entonces, el potencial que tenemos es impresionante, no solamente en frutas y hortalizas,
Tenemos cultivos líderes como el arándano, como la uva de mesa, como la palta, otros productos como el mango, por ejemplo, los espárragos, la granada, los cítricos, ¿no? Y tantos otros, pero también los granos andinos, productos nuevos que estamos incursionando como la pitahaya, por ejemplo, que es un cultivo muy importante, que tenemos un gran mercado, pero que todavía no tenemos acceso en Estados Unidos, o productos de pequeños agricultores como la pecana, por ejemplo, que es un cultivo emblemático de Ica principalmente, que lo necesitan y es muy apreciado en el Asia, particularmente en China, en donde justamente tenemos en prioridades 3 cultivos que ya están a punto de acceder a ese mercado. Uno es la granada, que está listo para entrar, el otro son las frutas congeladas, y el tercero en acceso es justamente la pecana, de pequeños agricultores de Ica, ¿no? Yo creo que si aceleramos los procesos, conocemos las buenas intenciones además del gobierno chino de darnos acceso a estos mercados, de estos productos, a su mercado, por ejemplo, podemos conseguirlos de aquí hasta el noviembre que se dé la PEC en Perú. Pero hay muchos otros cultivos que no solamente en China, sino en el Asia en general, todavía están por abrir, desde los arándanos hasta los mangos, espárragos, uvas, granada, pecanas, banano y otros cultivos importantes de nuestro país, ¿no? Ahí en China, justamente en estos días que hemos estado como parte de la delegación peruana, se han suscrito 13 convenios importantísimos para el Perú, entre ellos uno importante que tiene que ver con la exportación de uva de mesa hacia China, ¿no? Otro que es el plan que tenemos en 5 años, Perú-China, por ejemplo, entre otros que van a ayudar a fortalecer ese intercambio comercial con China, no solamente en exportaciones y en agroexportaciones de Perú a China, sino también en tener acceso a nuevas tecnologías, temas de investigación y desarrollo también que es tan importante para nuestro país. Pero sin duda hay una agenda muy amplia. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de China, ellos importan muchos productos agrícolas del sudeste asiático. Bueno, hay una realidad geográfica que hace que haya una mayor proximidad, pero bueno, una vez que entre en operación el puerto de Chancay, digamos, si es que nos tomamos 35 días en poder llegar hacia los mercados de Asia, pues nos vamos a tomar 21. Y bueno, ciertamente algunos de los productos agrícolas a los cuales usted ha hecho mención, pues por la cadena de frío que requieren y por el tiempo, pues van por vía aérea, ¿no? También. Es bien importante lo que menciona respecto al puerto de Chancay, porque es una de las infraestructuras que va a ayudar a intensificar el comercio con China, ¿no? Esa conexión directa con China y el Asia, en general, no solamente disminuye en 30% el tiempo, sino también en 30% más o menos los costos de traslado, ¿no?, de productos peruanos, con lo cual nos da un mayor valor a los productos agrarios perecibles, porque nos da más tiempo en los anaqueles, por ejemplo, en los mercados asiáticos, ¿no? Esto es sumamente importante, pero hay otra variable que tenemos que considerar. Mira, nosotros hemos ido a China con la delegación peruana, está el ministro de Economía, la presidenta de la República, varios ministros de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, de Salud, etcétera, y hemos mostrado las posibilidades de inversión que hay para los inversionistas chinos en el Perú. Acuérdate que China es un aliado importante y la inversión de China es muy grande en el Perú, ¿no? Y hay una variable que tenemos que mejorar, que es la parte de clima y negocios, ¿no? Y entre ellas en el sector agrario la nueva ley agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos para que vengan inversionistas a invertir, por ejemplo, en las tierras que se van a desarrollar en Chaimochi, en Majes, en Chinecas y en 9 o 10 proyectos nuevos de irrigación que tenemos en el Perú, es justamente mejorar las condiciones para inversión. Por eso es tan importante aprobar una nueva ley agraria, ¿no? Para darle competitividad al sector, a atraer inversión, pero sobre todo también para incorporar esa pequeña agricultura a la modernidad. Hoy día, más o menos el 85% de las unidades productivas que exportan son pequeñas agriculturas menores de 5 hectáreas, imagínate. Lo que podríamos lograr si es que mejoramos las condiciones para incorporarlas a la modernidad y para atraer nueva inversión en agricultura. O sea, que digamos que podría haber potencial en el sector agrícola a pesar de la realidad del minifundio. O sea, ¿es posible desarrollar agricultura competitiva con la situación que tenemos en términos de minifundio en el Perú? Totalmente posible. Te pongo un ejemplo cercano.
En España, por ejemplo, está Almería. Almería son pequeñas unidades productivas entre 3 y 1 hectárea. ¿Ya? Toda es pequeña agricultura y son cooperativas, hay también mediana agricultura, ¿no? Pero la mayoría es pequeña agricultura. Hoy en día Almería es considerada la despensa de Europa. Perú, la mayoría es pequeña agricultura. Tenemos que incorporarla a esa modernidad. El Perú puede convertirse hoy en día en ser la despensa del mundo. Imagínate el potencial que tenemos. Somos uno de los países que más diversidad en clima tenemos, que uno de los países que más agua dulce tenemos, uno de los países que más tradición agrícola y también minera tenemos, ¿no? Imagínate el potencial que tenemos para ofrecer al mundo todos los productos que requieren en materia agraria. Aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos para dar bienestar también a los millones de pequeños agricultores que hoy día están en condiciones complejas y complicadas, ¿no? Y que pueden incorporarse a una agricultura moderna con tecnología, conocimiento, con ayuda del sector privado y con buenas políticas públicas, y que pueden mejorar su condición a ser personas mínimo de la clase media. Imagínate lo que podríamos lograr en el país. Pero ¿cómo es este proceso para trabajar con estos pequeños productores que tienen estas unidades productivas pequeñas, o sea, para poder producir a escala? ¿Cómo podemos agregar esta producción? ¿Cómo podemos estandarizar? ¿Cómo podemos mejorar procesos? A ver, el sector privado, que como mencioné, en su mayoría es pequeña agricultura ya moderna, dentro de esa hay agricultura grande también y mediana, ya conoce los protocolos, tiene la tecnología, tiene todo el conocimiento de proceso, está conectada a los mercados modernos, nacionales e internacionales, de más de 150 países del mundo. Ellos son, y nosotros somos el gran aliado del Estado peruano para incorporar a la pequeña agricultura. Hay que ayudarlos a asociarse correctamente, hay que transferirle conocimiento, tecnología de riego, por ejemplo, tecnología de manejo agrícola, de plagas, y conectarlos a través de nuestras cadenas productivas a los mercados que ya tenemos en el mundo. Y para eso el Estado tiene que ayudar con incentivos al sector privado y con un marco normativo. Por eso hablábamos de una nueva ley agraria promotora y que devuelva la competitividad del sector agrario, para poder acelerar ese proceso. ¿Es factible? En el mundo desarrollado es factible, en el Perú también, sobre todo con las tremendas ventajas que tenemos en el país y con el conocimiento ya adquirido por las cadenas modernas agrarias peruanas. No, sin duda hay un grandísimo potencial en el sector del desarrollo agrícola y también de cara a la exportación. Hay un potencial inmenso en la región del Asia-Pacífico. Ha sido muy interesante conversar con Gabriel Amaro, quien es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Muchas gracias por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos que tener ese norte, ¿no? Ese norte de los mercados desarrollados es el camino que el país tiene que seguir para conseguir su desarrollo, la competitividad y el bienestar para todos los peruanos. El sector agrario está comprometido en ello y vamos hacia los países del APEC y a conquistar todos los países del mundo. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los observadores ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que son 3. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los observadores ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que son 3. En primer lugar, vamos a hablar de la única organización privada que es observadora ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es el Consejo Económico del Pacífico, que es, por sus iniciales, es el PEC, que fue fundado en 1980 y que es una instancia que reúne a líderes del gobierno, líderes del sector académico y también del sector empresarial, pero que participan a título individual. Es decir,
no lo hacen en representación de sus gobiernos o necesariamente de sus empresas o de sus universidades o centros de investigación. Lo hacen a título personal y generan una reflexión muy importante sobre la marcha de la integración económica en el Asia-Pacífico. De hecho, este Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico se considera como uno de los precursores del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que fue creado en 1989. Otra organización observadora que es absolutamente fundamental para la política asiática y sobre todo para el sudeste asiático es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que fue fundada en 1967 a través de la Declaración de Bangkok y que en un principio lo que buscaba era impedir la contención del comunismo en un contexto en el que ya había una guerra abierta en Vietnam y se temía que haya una expansión del comunismo en la región del sudeste asiático, que se produzca este llamado efecto dominó. Pero ciertamente la organización ha venido diversificando su agenda y ahora se centra en aspectos de cooperación económica, en materia social, en materia cultural y promover una zona de paz y seguridad entre las naciones del sudeste asiático. Y si bien es cierto, en un principio había una agenda en contra del comunismo que era muy fuerte, lo cierto es que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se fue ampliando y que logró incorporar incluso a miembros que tenían gobiernos gobernados por partidos socialistas, el caso de Vietnam, el caso de Camboya en su momento y el caso de Laos. Así que existe también una grandísima diversidad en el marco de esta organización, porque existen Estados miembros como Singapur de un altísimo nivel de desarrollo humano y de desarrollo económico, y existe miembros como Myanmar, que tiene una situación de inestabilidad crónica, debilidad económica y también, por supuesto, una crisis de seguridad por una guerra civil que tiene efectos muy graves sobre la región. Y en tercer lugar vamos a hablar del Foro de Islas del Pacífico, que tiene 18 miembros, que fue creado en la década de los 70 y que agrupa fundamentalmente a países insulares del Pacífico Sur. Y dentro de estos miembros tenemos a Australia y a Nueva Zelanda, que son, por supuesto, economías miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estas organizaciones son observadores ante APEC, es decir, que pueden intervenir, pero no votan, no ejercen un rol de representación oficial en el proceso de APEC, pero sí pueden hacer aportes y pueden participar con voz, más no con voto, en las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y sin duda son instancias de comunicación muy importante con otros espacios de la región del Asia-Pacífico. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre los observadores ante APEC. Y bueno, la próxima semana volveremos con más información interesante. El Perú es un país que tiene zonas que son de las mejores del mundo para captar energía solar. Pero hay países que tienen un avance mucho mayor que el que tiene el Perú y que tienen zonas no tan favorables. Y continuamos en Asia Pacífico 2024 y el día de hoy vamos a hablar sobre energía. Vamos a tener a un entrevistado muy interesante, que es el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Ingeniero, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar acá y con un ambiente tan hermoso. Con la vista al Pacífico. Sí. Ingeniero, quisiera que comencemos a hablar sobre la situación de la energía en el mundo, ¿no? Se habla de esta transición hacia las energías verdes. Existen una serie de retos en materia energética. ¿En qué radican estos retos? El mayor reto que tiene la humanidad es el tema del cambio climático. Entonces, el cambio climático se manifiesta en muchos aspectos, pero tiene que ver principalmente con el efecto invernadero. Y de los grandes contribuyentes al efecto invernadero son los combustibles fósiles, que se ha utilizado principalmente en el transporte y en la electricidad, pero en todas las otras actividades del ser humano.
los combustibles fósiles a través de 3 eras, primero la del carbón, luego la del petróleo y luego la del gas natural, donde han logrado coexistir, han producido los enormes cambios que han catapultado el desarrollo de la humanidad, desde la revolución industrial hasta nuestros días. Pero hoy en día, pese a que hay reservas suficientes, la necesidad es de sustituirlos para poder amortiguar el cambio climático. Y en esa sustitución se los tiene que cambiar por energías renovables. Esto no se pudo hacer antiguamente porque, si bien existía la tecnología, la economía era prohibitiva. Hoy en día, con los precios de los combustibles y los costos de desarrollo de las energías renovables, pueden competir económicamente. Hay un cálculo, y yo lo rehice acá para el Perú, donde en un territorio de 300 por 300 kilómetros, uno puede captar toda la energía solar suficiente para mover el mundo. Entonces, la energía solar que impacta sobre la Tierra es muchísimas veces la cantidad de energía que requiere la Tierra. Quiere decir que teórica, hipotéticamente, toda la energía de la Tierra podría ser solar. Esto es un proceso y tiene que ser necesariamente un proceso porque los cambios son lentos. Y en esos cambios también van a traer muchas consecuencias. Países que eran ricos o que son ricos o ricos recientes en combustibles fósiles no van a querer que la transición sea tan rápida, ni lo van a poder hacer. Y también países que, como nosotros, somos ricos en energías renovables, la puesta en valor no va a ser tampoco tan rápida y tan simple, y tiene algunas otras limitaciones, ¿no? Es un proceso disruptivo, diría yo. Ingeniero, generalmente cuando se habla de estos temas se habla de la importancia del cambio de la matriz energética. ¿En qué consiste este proceso? Más que la matriz energética, yo le llamaría la dieta energética, para hacerlo más simple, para no tener en cuenta todas las ramificaciones. Entonces, como dieta significa vamos a cambiar los alimentos básicos. En lugar de usar gas natural, petróleo y carbón mineral, vamos a utilizar energía solar y derivadas de la energía solar. La energía hidráulica es energía solar. La energía eólica también es energía solar. Y otras energías renovables, la energía geotermal, por ejemplo. Incluso se busca una energía nuclear que no sea la que existe en estos momentos, la fisión. La fisión es una energía que deja residuos que permanecen, digamos, como una basura radioactiva por miles de años. Mientras que hay investigaciones que han avanzado lo suficiente y que piensan que en este siglo va a ser posible tener la energía nuclear de fusión, que es una energía totalmente limpia y es la misma forma en que se produce en el Sol la energía del Sol. Entonces, replicar eso en Tierra. O sea, todo este siglo vamos a ver primero un ingreso muy rápido de energías renovables. Luego vamos a ver cambios tecnológicos muy grandes y todo esto va a tener un impacto grande sobre los mercados, sobre las formas de producción, incluso sobre las riquezas de los países. Los que eran ricos en una cosa de repente no lo son en otra y viceversa, ¿no? Precisamente en materia tecnológica, o sea, ¿de qué manera la tecnología que tenemos en la actualidad nos permitiría aprovechar esas energías renovables? Ya lo está haciendo. Ya hoy en día es posible, hoy en día es perfectamente posible. El Perú es un país que tiene zonas, las del sur, que son de las mejores del mundo para captar energía solar. Pero hay países que tienen un avance mucho mayor que el que tiene el Perú en uso de energía solar o de energía eólica y que tienen zonas no tan favorables. Hablamos de los países de Europa. China tiene un avance enorme también y en general todos los países tienen un compromiso respecto a esto. Europa principalmente se fijó metas de llegar al año 2040 con 0 combustibles fósiles y todo transformado a energías limpias. Me parece difícil que alcancen esa meta. La meta de APEC, de las 21 economías de APEC, es lograr eso mismo entre el año 2050 y 2060, ¿no? Yo lo veo
más factible hasta el 2060 y tengo la impresión que los combustibles fósiles cada vez van a ser menos después del 2030-40 el uso, pero van a llegar hasta fines de siglo. Pero en todo este siglo se va a producir una transición a energías limpias y a otras formas de energía. Aterrizando en el Perú, que es nuestro país, ¿cuál es la situación en materia de energía en el país, en términos de la importancia que tiene la energía para el desarrollo económico sostenible? Claro, la energía es fundamental en el desarrollo de todos los países. Hay un adagio antiguo que dice que la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Y eso lo han descubierto los países. Le pongo un ejemplo. En Alemania, ahora gobierna el Partido Verde. El Partido Verde se inicia por ahí, por los 70s. Y preconizaba las energías limpias. Y le toca vivir la crisis de Ucrania. Y con la crisis de Ucrania, Alemania y muchos países de Europa se quedaron sin suficiente energía que venía del gas. Tuvieron que echar mano a las viejas centrales del carbón, las más contaminantes, y usar la energía más contaminante con tal de tener. Y justamente le tocó a un gobierno que preconizaba exactamente lo contrario. Entonces lo que hizo fue validar ese adagio, ¿no? Que la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. El Perú es rico en energías, es rico en energías renovables principalmente. Entonces la transición energética le da al Perú la gran oportunidad de cambiar su matriz energética. Yo hice mis cálculos, grosso modo, y le podría decir que con lo que disponemos de energías renovables podemos satisfacer todas nuestras necesidades hasta fin de siglo, con la mitad de lo que tenemos, y la otra mitad la podemos exportar, o mejor aún, la podemos utilizar para concentrar industria en países donde hoy día la energía es muy cara o va a ser muy cara. Pero ¿qué desafíos técnicos y económicos tiene este proceso de transformación en materia energética en nuestro país? Dentro de los desafíos técnicos y también la repercusión de ellos en la parte económica está en el caso de las energías solares y eólicas lo que se llama la intermitencia, porque para el uso eléctrico el problema de las energías solares y eólicas es que producen según sopla el viento y según la intensidad del sol. En las noches no puede haber energía solar, pero la demanda sí la requiere. La demanda se requiere todo el día y permanentemente. Entonces, hasta hoy en día, nosotros como país estamos funcionando con una cuota que todavía es pequeña, es del orden del 6-7% de energías basadas en solares y eólicas, pero lo pueden hacer porque cuando ellas declinan en algún momento por la intermitencia de su producción, sale en su apoyo la energía de las otras fuentes, de las clásicas, entre ellas el gas y la hidroenergía. Esto hace que se pueda aumentar la cuota de energías renovables en nuestro actual sistema eléctrico hasta determinado nivel. Pero más allá de cierto nivel, ya la intermitencia sería un problema. Entonces es necesario encontrarle una solución más económica que técnica. Las soluciones técnicas existen para poder superar el problema de la intermitencia. Ese es uno de los retos que existe a futuro. Pero para el Perú hoy día debería, y la PEC es una ocasión para eso, ofrecer sus energías renovables como fuentes de exportación o también como una fuente de atracción de inversiones en el Perú en base a contar con esas energías. Claro, también podría ser una oportunidad para la transferencia tecnológica, pero ingeniero Herrera Descalzi, de esto vamos a seguir hablando en nuestro siguiente bloque, pero ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.
Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y estamos teniendo una entrevista con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien es exministro de Energía y Minas. Ingeniero, ¿en qué energías renovables el Perú tiene potencial? Tiene un gran potencial en hidroenergía. Es una energía que desarrollarla implica estar dispuestos a pagar $60 el megawatt hora, que es lo que paga hoy día el consumidor regulado, mientras que el consumidor libre paga la mitad, 30. Entonces, por ese motivo ha sido sustituida por el gas natural, pero hay un contingente suficientemente amplio como para cubrir la demanda por larguísimo tiempo. Pero además de eso, el Perú tiene un potencial importante de energía eólica, de energía solar, y un potencial que debe desarrollarse, es natural porque pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, que es la energía geotermal. La energía geotermal tiene la ventaja que otorgan las antiguas fuentes térmicas, porque se mantiene permanentemente, no tiene intermitencia y es capaz de suplir intermitencias. Y así como esas hay otras fuentes de energía mareomotriz, hay energía que se puede sacar de las corrientes marinas. Hay una energía también que se relaciona con las bioenergías, ¿no? Tanto plantas que producen aceites combustibles que se pueden utilizar directamente como plantas o como residuos que podían ser utilizados vía combustión. Existen en el Perú algunas plantas, existen incluso experiencias antiguas con el uso antiguo del bagazo en las haciendas azucareras que son también fuentes de energía. O sea que sin duda hay futuro en materia de energías renovables, pero en materia de estas energías convencionales, estos hidrocarburos, ¿cuál es la situación que tenemos? Ya desde hace unos años se viene explotando el gas de Camisea. ¿Cuánto gas tenemos? ¿Cuánto gas necesitamos? ¿Cuál es la perspectiva de cara al futuro en términos del uso del gas? En el gas cuentan las reservas probadas, es decir, aquello que uno puede garantizar su existencia con un 90% de certeza. Hay países que dan sus cifras en reservas probables y posibles. Cuando comenzó el proyecto Camisea, me acuerdo perfectamente de ello porque estuve en esa ocasión en el ministerio, es más, fue mi administración la que aprobó el proyecto de Camisea. Bolivia tenía 53 TCF. TCF son trillions, le digo en inglés porque en español sería billones de pies cúbicos. Y el Perú tenía algo así como 8.76. Hoy en día el Perú tiene algo menos de esos 8.76 porque algo ha encontrado en el camino y ha venido usando una gran cantidad, mientras que Bolivia tiene 2 y fracción. Entonces Bolivia va a tener que suspender sus exportaciones que son fundamentales para su economía a Brasil y Argentina, y en 2 años va a tener que comprar. Y otro país que, por ejemplo, ha tenido una situación semejante es Colombia. Colombia ya está importando gas natural para su transición a gas natural. Entonces, el Perú, por la vía que va, corre el riesgo de ser un importador de gas natural. Sé que hay un informe reciente que ha circulado por ahí en algunos momentos como reservado y luego se ha hecho público, donde se dice que el Perú tendría que importar gas natural. Entonces, nos vamos a encontrar en una situación de que somos exportadores, estamos en un proyecto de exportación que todavía no termina y al mismo tiempo vamos a tener que ser importadores. Entonces, la situación desde el punto de vista de satisfacción de la demanda interna es difícil. O sea, hoy todavía nos la arreglamos con el gas natural que tenemos. En el caso del petróleo, nosotros lo que tenemos seguro de producción son unos 20.000 barriles por día, consumimos 260.000 barriles por día. Con algo más de lo que tenemos en la selva podemos llegar a 60.000, quizás 100.000 barriles por día. Esto no significa que no haya recursos potenciales en el país, pero no los hemos descubierto. Significa que tiene que haber un esfuerzo separado para descubrir esos recursos, por un lado. Pero por otro lado, lo prudente es pensar en una sustitución en la que ya debiéramos haber
comenzado a trabajar, porque si no, vamos a perder el tren. Y sin duda el tema energético también está vinculado a la minería y el Perú es un país minero por antonomasia. ¿Cuál es la situación de la explotación minera en el Perú? ¿En qué áreas hay potencial para impulsar el desarrollo en materia de minería en el Perú? Claro, el Perú tiene dos zonas fundamentales mineras, ¿no? Una en el norte y otra en el sur. La más antigua es el centro, sin embargo, lo que fue la historia del Cerro de Pasco y todo lo que provino de allí. Yo diría el Perú tiene minerales, digamos, económicamente explotables en todo su territorio. Es un país muy rico. Una forma de decirlo es que la tabla de Mendeleev, es decir, la que tiene todos los elementos químicos, está enterrada en los Andes del Perú. O sea, el Perú es un país muy rico en minería y tiene muchos recursos para explotar. Hoy en día es el segundo mayor producción de cobre del mundo. Si comparo la dimensión del Perú, sus 1.2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y sus 33, 34 millones de habitantes, con los de países mucho más grandes en población y en superficie con los que compite. Sin embargo, el Perú está entre los mayores productores del mundo de los minerales más importantes y más utilizados. Ahora, la transición energética representa el uso de otros minerales que el Perú los tiene, no los ha explotado grandemente, no ha puesto su enfoque sobre ellos, pero que son fundamentales para la transición energética. O sea, la transición energética para el mundo va a significar también un enorme consumo de minerales. Y el Perú es un país minero y tiene de todo. Entonces, la oportunidad es doble. Tiene los recursos mineros y tiene los recursos energéticos. ¿Cuáles son estos minerales críticos para el proceso de transición energética? Son las tierras raras, principalmente. Las tierras raras son difíciles de separar, se requiere mucha tecnología, mucho costo y producen contaminación ambiental. Entonces, uno de los grandes productores de las tierras raras es China. Entiendo que las procesan en el desierto de Gobi, donde no llueve y entonces donde la contaminación no se puede extender. Y es también el mayor proveedor de tierras raras del mundo. Entonces eso le permite tener un rol relevante en todo lo que es la industria electrónica. Y otros que son en mayor volumen serían el cobre, el aluminio, principalmente el cobre. Y bueno, y el litio, ¿no? Para las baterías. Claro, que sabemos que hay un triángulo de litio que está entre Argentina, Bolivia y Chile. El Perú también tiene algunos yacimientos. El Perú también los tiene y no me sorprendería que en el Perú en el futuro pueda tener tanto más que lo que hay en ese triángulo, ¿no? Esperemos que se pueda descubrir, que se pueda industrializar. Ingeniero, ha sido muy interesante conversar con usted sobre los desafíos que hay en materia de energía y también en materia de minería, tanto en nuestro país como en la región del Asia-Pacífico. Muchas gracias por haber estado en el Asia-Pacífico. Un gusto. Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Nosotros ahora vamos con nuestro segmento Conociendo las Economías. Continuamos en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a hablar de la geopolítica de Indonesia, que es una economía fundamental del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de la región del sudeste asiático. Lo primero que tenemos que decir sobre Indonesia es que es el estado archipelágico más grande del mundo. Consta de más de 17.000 islas, aunque solamente 2.000 están habitadas. Tiene una población de más de 250 millones de habitantes. De hecho, es el país con más musulmanes en el mundo. Si vamos desde la porción más occidental de Indonesia hasta la porción más oriental, hay una distancia de 4.700 kilómetros, así que es un área bastante extensa. Y si bien tiene un territorio de más o menos 1.8 millones de kilómetros cuadrados, tiene zonas marítimas que ascienden a 5.8 millones de kilómetros cuadrados, lo cual da cuenta de una riqueza muy importante en términos de recursos ictiológicos, de recursos hidrobiológicos, de gas, también de petróleo. En cuanto a su posición estratégica, hay que decir que Indonesia controla 4 estrechos fundamentales para el tránsito de
el Océano Pacífico al Océano Índico. Uno de ellos es el Estrecho de Malaca, por donde pasa más del 25% de todo el comercio del mundo, y es una ruta absolutamente fundamental para la seguridad energética de países industrializados del este de Asia como China, Corea o Japón, porque gran parte de su energía que sale desde el estrecho de Hormuz pasa a través del estrecho de Malaca, sube por el mar meridional de China y llega al este de Asia. También están los estrechos de Lombok, de Sunda y de Makassar, que son considerados como pasos alternativos, es decir, ante la posibilidad de que haya un bloqueo del estrecho de Malaca, se podrían utilizar estas rutas alternativas que son controladas por Indonesia. En términos políticos hay que decir que Indonesia es la sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y por ello pues, es una potencia fundamental de esta región y se prevé que sea en los próximos años una de las principales 10 economías del mundo. ¿Qué problemas tiene Indonesia? Pues recordemos que el mar meridional de China es una zona en donde hay disputas por zonas marítimas entre una serie de países del sudeste asiático, entre los cuales está Indonesia, y la potencia más grande de Asia, que es China, que reclama más del 80% de estas zonas marítimas, lo cual, por supuesto, limita la proyección de las zonas económicas exclusivas de países del sudeste asiático, entre los cuales está Indonesia. Y como ya hemos dicho, pues por el mar meridional de China pasa más del 50% de la energía que va hacia China, hacia Japón y hacia Corea del Sur, y es un paso fundamental para la conexión no solamente del sudeste asiático, sino del este de Asia con la zona occidental de Asia, con Europa y con África. Así que estamos hablando también de una zona que tiene mucha riqueza en términos de recursos naturales, como gas, como petróleo y también recursos hidrobiológicos. Si hablamos de la geopolítica de los recursos naturales, en el caso de Indonesia, tenemos que decir que ha sido un gran productor de petróleo, aunque su producción de petróleo actualmente no le da para abastecer sus necesidades internas. Fue incluso miembro de la Organización de Países Petroleros, de la OPEC, hasta el año 2008. Es un gran productor también de gas natural licuado, es uno de los principales productores, y es uno de los 3 productores principales de carbón, y ha tratado de reemplazar el uso de petróleo por carbón. El problema es que el carbón es altamente contaminante y estamos en un periodo de transición energética en la que se busca preconizar el uso de energías renovables que tengan un impacto ambiental menor. Por lo tanto, Indonesia tiene que utilizar los recursos que tiene, pero también tiene que acelerar su proceso de transición energética para utilizar energías renovables, porque la economía en el futuro va a necesitar menos de combustibles fósiles. Si hablamos en términos políticos, debemos decir que pues, Indonesia no es uno de los aliados de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Ha tratado de mantener una política exterior autónoma y amistosa de cara tanto a los Estados Unidos como a China, y que es la potencia principal, sin ninguna duda, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Indonesia, y la próxima semana conoceremos más sobre Vietnam. Y de esta manera despedimos una nueva edición de Asia Pacífico 2024, esperando como siempre que les haya ayudado a comprender más sobre la dinámica de APEC y los beneficios que le trae al Perú el ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Nos vemos la próxima semana.